Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 26 de marzo de 2021. Bueno, hace exactamente un año las acciones de Wall Street hacían piso al anticipar la recuperación económica que descontaban que vendría, mientras a su alrededor apenas estaban comenzando las cuarentenas estrictas en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Así que la verdad que me pareció importante hacer este efeméride para que, más que nada para que nunca nos olvidemos de que las acciones siempre se mueven anticipando el futuro. O sea, las acciones no se mueven reflejando el presente. O sea, no importa cómo esté el desempleo hoy, no importa cómo esté el crecimiento económico hoy, no importa cómo estén las ganancias de las empresas hoy, porque las acciones no se mueven en base al hoy, se mueven descontando escenarios futuros, se mueven como de acuerdo a cómo el mercado considera que serán las ganancias de las empresas en el futuro. Entonces, concretamente, cuando los mercados son alcistas, las acciones suelen moverse descontando los escenarios de ganancias que los inversores consideran que tendrán las empresas más o menos a 12 a 24 meses. O sea, siempre hablamos de un periodo de 3 a 24 meses, pero cuando el mercado es alcista, los inversores miran más a largo plazo y principalmente se focalizan en cómo serán las ganancias de las empresas dentro de 12 a 24 meses. Pero claro, cuando los mercados son bajistas, los inversores se focalizan más que nada en lo que sucederá en el muy corto plazo, o sea, en los próximos 3 meses, 6 meses, a lo sumo 10, 12 meses. Y obviamente en los casos muy negativos, como fue esto, como fue el mercado bajista más acelerado de la historia, en aquel caso, al haber tanta incertidumbre, al vivir en un contexto donde día a día aparecía nueva información relevante, en ese caso podríamos incluso decir que las acciones se movían descontando lo que iba a pasar, pero ya no en 3 meses, o sea, en un mes. O sea, creo que nunca se miró tan a corto plazo como en aquella época. Pero bueno, fue algo totalmente inusual, o sea, la situación lo ameritaba, nunca se había vivido algo semejante. Pero bueno, miren cómo estamos ahora. Hoy el Standard & Poor's cerró en récord histórico. O sea, miren el camino recorrido, miren lo que vino después. Esto arrancó acá, arrancó el 24 de marzo, fue el primer día donde se comenzó a subir. Y miren a dónde estamos ahora. O sea, un año después de esto, el Standard & Poor's cierra en récord histórico. El Nasdaq está un poco más lateral, está lateral en el año, pero el Nasdaq subió 44% el año pasado, mientras que el Standard & Poor's subió más o menos un 15, un 18%. Así que decir que el Nasdaq está lateral durante este año no lo desmerece en absoluto, si somos inversores de más largo plazo que venimos comprados ya desde el año pasado o incluso desde antes. Pero me interesa mucho mostrar el contexto, o sea, sacar un poquito la mirada del muy corto plazo, del zoom, del semana a semana, y mirar un poco, ya que se ha cumplido un año del mínimo de la baja del coronavirus, mirar un poquito de dónde venimos y a dónde estamos. O sea, más que nada para decir, fíjense, o sea, démonos cuenta de dónde venimos, démonos cuenta lo que estaba pasando hace un año y lo que está pasando ahora. O sea, ahora nos estamos preocupando porque hace 6 meses la tasa viene subiendo 1%. O sea, la tasa del bono a 10 años de los bonos largos estaba en más o menos 0,70 en agosto del año pasado y hoy está 1,60 y pico. O sea, y la discusión, las preocupaciones pasan por eso. Fíjense de lo que nos preocupábamos hace un año. O sea, pensemos eso, ¿no? Pensemos de dónde venimos, o sea, qué es lo que nos preocupa ahora, qué es lo que nos preocupaba hace un año, como para entender de que lo que sucedía hace un año tenía la capacidad para destruir el valor de nuestras inversiones, de nuestras empresas. Lo que está pasando ahora difícilmente lo tenga, o sea, es preocupación que está siempre dando vueltas en el mercado, siempre el mercado va a encontrar alguna causa por la que preocuparse,
pero eso forma parte de lo que en la jerga de Wall Street se suele llamar the Wall of Worry, o sea, el muro de la preocupación, que eventualmente las acciones lo escalan y lo superan y después vienen los rallies alcistas que siempre solemos encontrar al menos un par de veces al año en los mercados. Pero bueno, esto más que nada para hacer un poco de historia de lo que ha pasado a lo largo del último año, pero muy importante es entender que tanto en aquel contexto como en este contexto, si compramos buenas empresas que tienen buenas ventajas competitivas, que están en sectores que están creciendo, a la larga siempre nos va a ir bien. O sea, eso es lo que siempre tenemos que focalizar. Eso después vamos a hablar un poco más en profundidad. Pero, bueno, como todas las semanas, es obligatorio para nosotros como inversores preguntarnos de qué se está hablando mayormente en los portales de noticias financieros como Bloomberg, como Reuters, como MarketWatch, como el Wall Street Journal, y de qué se está hablando en canales de televisión como la CNBC, por ejemplo, de qué se está hablando en redes sociales, o sea, en Wall Street, ¿qué se habla? O sea, a ver, ¿cuáles son los temas que están preocupando a los inversores que salen en las primeras páginas de los portales de noticias, de qué se habla en los debates en los canales de noticias? Y bueno, la verdad es que más o menos ya sabemos de qué se está hablando, pero esta es la pregunta que yo me hago siempre a la hora de hacer un informe, y es muy importante que nos la hagamos por lo menos una vez por semana o cada tanto cuando veamos nuestro portafolio de inversión, porque nos sirve para saber qué información ya está incorporada en los precios. O sea, si todos estamos hablando de inflación, si todos estamos hablando de subas de tasas, si todos estamos hablando de comprar bancos, de comprar petroleras, aunque sea una parte, y yo diría la mayor parte, o incluso todo el poder que tiene esa información para influir en los precios ya lo hizo, ya lo influyó, o sea, ya está incorporada esa información. Entonces nosotros sabemos que si nos fijamos en qué es aquello de lo que se está hablando en el mercado, vamos a poder saber por lo menos qué información está incorporada en los precios y de esa manera poder nosotros también tomar decisiones, ya sea para buscar oportunidades donde no se esté hablando, a ver de qué es de lo que no se está hablando para buscar oportunidades ahí, o para interpretar de manera diferente aquello de lo que se está hablando. O sea, nosotros podemos encontrar oportunidades para ganarle a los índices y obtener rendimientos muy superiores a los rendimientos del mercado, ya sea si nos fijamos en aquellos lugares donde no se está prestando mucha atención, o si miramos lo mismo que está mirando el mercado, pero lo interpretamos de manera diferente. Eso vamos a hacer un poquito hoy, pero bueno, está muy claro justamente en lo que está pasando con las empresas value, con las empresas bancarias, con las empresas petroleras. O sea, pensemos que hace unos meses, hace, no sé, 4 o 5 meses atrás, estábamos hablando de empresas tecnológicas, estábamos hablando de empresas de consumo, estábamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, y muy pocos hablaban de oportunidades que había en bancos y en oportunidades que había en empresas petroleras. Hoy me parece a mí que ocurre todo lo contrario. O sea, se está hablando de los bancos, se está hablando de las empresas value, se está hablando de la tasa, se está hablando de inflación. Entonces yo tengo que creer que gran parte de la influencia que puede tener el mercado sobre los precios ya está ahí, ya está plasmada en el precio. O sea, gran parte del poder que tiene la información para influir en los precios ya está ahí. O sea, gran parte de los rendimientos que nos permitan ganarle al índice al invertir en acciones bancarias o en acciones petroleras ya está ahí. Entonces, será mejor que busque oportunidades en otro lado, o tal vez que las busque ahí mismo, pero tratando de encontrar información que otros no estén manejando, o interpretando la misma información que todos están viendo, pero de manera diferente. O sea, encontrando algún detalle, algo que se haya pasado por alto, que me permita a mí poder tomar alguna decisión al respecto. Y bueno, entonces, ¿de qué se está hablando? O sea, gran pregunta. O sea, ¿de qué se está hablando? Bueno, de lo mismo que se viene hablando durante el último mes. O sea, la curva de tasas, las empresas value contra las empresas
en crecimiento, si me conviene salirme de empresas de crecimiento o si me conviene aprovechar y ahora comprarlas. No nos salgamos de las empresas growth, comprémosla porque ahora han quedado más baratas. Bueno, y así, o sea, gente que recomienda algunos sectores o salir de otros. Después, obviamente que se habla mucho de inflación, obviamente también se habla de, bueno, cómo está evolucionando la vacunación del COVID, porque de eso va a depender justamente de la vuelta a la normalidad. Y bueno, y justamente también relacionado con todo esto, qué oportunidades de inversión hay en las empresas que han sido más golpeadas por la pandemia. Entonces, bueno, concretamente, durante el resto del video voy a hablar principalmente de, bueno, los sectores que han sido golpeados por la pandemia, más que nada para saber si hay oportunidades ahí. Voy a hablar también un poco de inflación y también, bueno, por último, un poco de acciones growth, o sea, acciones en crecimiento contra acciones value. Así que bueno, primero que nada, empresas que han sido golpeadas por la pandemia, o sea, sectores, industrias que han sido golpeados con la pandemia. Bueno, de ahí mucho más de lo que ya he dicho, no tengo más para decir, pero a ver, concretamente, los pronósticos que afirman que hay que pasarse a los sectores golpeados por la pandemia porque van a permitirnos obtener grandes rendimientos muy superiores a los rendimientos que está dando, por ejemplo, el Standard & Poor's, me parece a mí, creo que es de sentido común pensar de que esos pronósticos, esas recomendaciones ya se encuentran lo suficientemente difundidos en los diferentes medios como para que ya estén incorporados en los precios. Y obviamente ya sabemos que invertir pensando a corto plazo en obtener ganancias de corto plazo, utilizando para eso información conocida por todos, es una receta muy efectiva para terminar perdiendo eventualmente todo nuestro dinero. O sea, creer que yo voy a poder obtener un rendimiento muy superior al del Standard & Poor's, invirtiendo con información públicamente conocida por todos y que lo voy a hacer encima ganando mucho dinero a corto plazo, es un poco ingenuo. O sea, es un poco ingenuo cuando yo me lo pongo a analizar. Porque está claro de que tanto, no sé, de aerolíneas, tanto de empresas de restaurantes, empresas de hoteles, empresas de crucero, se viene hablando sobre oportunidades en esas empresas durante meses. Y creer que si yo me meto ahora todavía voy a tener una gran ventaja con respecto a los que van a venir después y que entonces voy a poder obtener un gran rendimiento, bueno, o sea, es algo que debería analizarse un poco más porque si no estaríamos pensando que los mercados no son eficientes y la realidad es que en cuanto a ese tipo de cosas sí que lo son. Por ejemplo, miremos el índice del MSCI de energía. Este es el índice del MSCI de energía. Vemos acá el 2020 la baja fuerte que tuvo del coronavirus y vemos que no digo que prácticamente recuperó todo, pero sí recuperó gran parte. Esto es al 25 de marzo, el dato del MSCI de energía. Ahora, fíjense de que el sector energético viene cayendo sistemáticamente durante una década. O sea, la década pasada fue muy mala para el sector energético y tuvo sus fundamentos, porque la demanda de petróleo, por ejemplo, creció a un 3% por año, que tiene lógica, porque es más o menos lo que crece el planeta en su conjunto, y la oferta de petróleo gracias al fracking aumentó mucho más. Obviamente que con la baja que hubo del petróleo, con todo lo que ha pasado con la gran caída de la demanda de petróleo que hubo durante 2020, muchas empresas, sobre todo empresas de fracking en Estados Unidos, han quebrado porque eran empresas que perdían dinero, eran empresas que estaban muy apalancadas, que estaban muy endeudadas, no pudieron hacer frente a los pagos que tenían y terminaron cerrando. Entonces de repente hubo una baja en la oferta de petróleo y eso permitió que las empresas que quedaron obtuvieran rendimientos más altos porque vendían una mayor cantidad de barriles, pero eso no quiere decir que va a seguir siendo así durante los próximos años. O sea, está claro de que el precio del petróleo ya se ha recuperado a los niveles que tenía previo a la pandemia. Es cuestión de que la oferta de petróleo se recupere también. O sea, se ha recuperado bastante la demanda de petróleo, la oferta de petróleo no se ha recuperado en la misma proporción, eso hizo que los precios suban. El sector energético en este momento está gozando de un excelente momento, es incluso el sector que más está subiendo durante 2021, pero
comprar empresas petroleras ahora, ya teniendo en cuenta que recuperaron más de la mitad, están prácticamente recuperando todo lo perdido, implica que yo estoy comprando ahora pensando de que el futuro será mucho mejor, de que todavía les queda mucho por recuperar, de que la demanda de petróleo va a seguir aumentando y que la oferta de petróleo no se va a seguir recuperando tan rápido. O sea, porque si pensamos que la oferta de petróleo, tanto en Estados Unidos como en otros países que también invierten mucho en fracking, se va a recuperar y que eventualmente a lo largo de este año ya habrá un aumento de la oferta de petróleo y eso va a hacer caer los precios, bueno, no tiene sentido entonces que me meta a invertir en este sector. Así que me parece que la idea de meterse ahora en el sector energético para aprovechar la recuperación y la vacunación y la vuelta a la normalidad, me parece que ya se estaría llegando un poco tarde. Por lo tanto, yo tendría que ser más optimista de lo que está haciendo el mercado en este momento para que tenga sentido que yo compre. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con las aerolíneas. Si yo me fijo en el índice del MSCI mundial de las aerolíneas, veo que acá les queda un poco más por recuperar. Veo que venían relativamente bien, pero fíjense que desde 2017, que fue la última vez que subieron, 2018, 2019, venía a la baja la industria aeronáutica. Y bueno, se ha recuperado mucho, pero todavía le falta para recuperar. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Si yo compro una aerolínea ahora, con toda la información que ya está incorporada en los precios, con todas las expectativas que ya están incorporadas en los precios, eso quiere decir que yo tendría que ser más optimista de lo que está haciendo el propio mercado. Y acá tengamos en cuenta de que una gran parte de la ganancia operativa de las aerolíneas proviene de aquellas personas que viajan principalmente por negocios, no que viajan por turismo. Y para muchas empresas, el año pasado fue un gran año de cambio en ese sentido y pasaron de que las reuniones se hicieran personalmente con ejecutivos viajando en avión de manera constante a que se hicieran de manera virtual por Zoom, por ejemplo. Entonces, ahí hay hábitos que posiblemente no vuelvan para atrás cuando la situación del mundo ya haya recuperado totalmente la normalidad. Incluso hay un informe de la propia industria aeronáutica que dicen que ellos son también pesimistas con respecto a la recuperación y que no ven una recuperación a nivel de 2020 para este año, que la ven recién para 2023 o más adelante. Entonces tengan en cuenta de que ya el mercado tiene incorporada muchísima información sobre el futuro de la industria de las aerolíneas en los precios y que ya se ha recuperado más del 50% de lo que cayó y que si no se recuperó más es porque el mercado no considera que evidentemente durante el próximo año o año y medio esta industria va a volver a los niveles de ganancias que tenía en 2020. Entonces, solamente tiene sentido que compremos si efectivamente somos más optimistas que el mercado. Si creemos que para los próximos 12, 18 meses la industria aeronáutica, la aviación comercial va a recuperar los niveles de ganancias que tenían a finales de 2019, y vuelvo a recalcar que 2019 no fue un año tan bueno para las aerolíneas, pero por lo menos nos permitiría ganar esta diferencia. Bueno, entonces sí, ahí convendría que compremos. Solamente si somos más optimistas que el mercado y creemos que los niveles de ganancias de 2019, principio de 2020, se van a recuperar durante los próximos 12 a 18 meses. En ese sentido sí tendría sentido que justamente compremos en este momento, porque si no estaríamos comprando con información que ya está incorporada en los precios, estaríamos asumiendo también un riesgo un poco elevado, y si de repente el panorama no llega a ser tan optimista como el mercado lo está anticipando, bueno, entonces podemos perder dinero y obviamente estar durante un tiempo largo perdiendo dinero. Y por último, bueno, lo que es la industria de hoteles, restaurantes y ocio en general. Este es el índice mundial del MSCI de la industria de hoteles, restaurantes y ocio. Bueno, está en récord histórico, o sea, creo que en este caso no tengo mucho para decir, o sea, no tengo mucho para agregar. Claramente si había optimismo con que este sector se iba a recuperar,
claramente si había optimismo sobre el futuro de este sector, ya están los precios, pero no solo a nivel de 2020, sino mucho más. Así que bueno, comprar en este momento acciones de este sector también implica justamente que yo voy a ser más optimista de lo que incluso está haciendo el mercado en este momento, que está en récord histórico. Así que bueno, para redondear esta parte, mi conclusión sería que bueno, a menos que los mercados sean muy ineficientes, aún obviamente habiendo millones de personas que están operando en ellos en el día a día, creer obviamente que gran parte de la información que está dando vuelta no está incorporada en los precios, bueno, ya sería un error. Así que, en mi opinión, sería un error lanzarse a comprar aerolíneas, petroleras o empresas de cruceros, por ejemplo, pensando en pensando que la recuperación que van a tener todavía no está reflejada en el precio. O sea, la principal razón que justificaría la compra de estas empresas que han sido muy afectadas por la pandemia, o sea, la principal razón que justificaría comprarlas en este momento es considerar que la información que está circulando sobre ellas y sobre la recuperación que van a tener sus negocios y sobre todo sus ganancias, no está reflejando todo lo bien que le va a ir. O sea que el mercado se está quedando corto. O sea, si yo logro analizar una empresa, no sé, Airbus, American Airlines, alguna empresa de cruceros, alguna empresa de restaurantes, si yo logro analizar bien esa empresa y llego a la conclusión de que efectivamente le va a ir mejor de lo que el mercado está esperando, bueno, entonces sí, tiene mucho sentido que yo compre y voy a obtener una ganancia que tal vez me permita incluso ganarle en rendimiento al Standard & Poor's, porque ahí ya voy a estar invirtiendo con información cualitativa, información que yo he relevado al analizar la empresa y que no está actualmente descontada en los precios, porque si efectivamente esa información circularía y todos la conocieran, ya habría habido gente que hubiera comprado en base a esa información. Si efectivamente no lo hicieron es porque todavía esa información no está incorporada en el precio. Entonces ya el mercado está siendo optimista y solamente tiene sentido comprarla si efectivamente nosotros somos más optimistas que el mercado. Así que tengamos muy en cuenta, porque se habla mucho de este tipo de empresas. Parece increíble que ya en el mundo se está vacunando a millones de personas todos los días y todavía se sigue diciendo, no, bueno, hay que comprar este tipo de empresas, siendo que hace meses que se viene hablando de ellas y como vemos también hace meses que se vienen recuperando. Así que bueno, ahora voy a hablar un poco de inflación y de lo que está pasando con las tasas de interés, y para eso me voy a basar en este gráfico de Aswath Damodaran, que es el mejor evaluador de empresas del mundo, que sacó un video esta semana en YouTube sobre justamente esta cuestión de las tasas de interés y de los valores de las empresas. Entonces él hizo este cuadro para resumir de qué manera la suba de las tasas de interés pueden afectar el valor de las empresas, ya sea para bien o para mal. Lo que él dijo, yo ahora voy a explicar bien, o sea, bueno, a ver, vamos a explicar bien este cuadro arrancando desde el principio, que es el valor del negocio. O sea, ¿de qué depende el valor de un negocio? De, como dice acá, sus cash flows esperados. Estos cash flows esperados dependen de los ingresos por los márgenes de rentabilidad, menos los impuestos y las reinversiones que tiene que hacer la empresa, tanto para que el negocio siga funcionando como para crecer. A este cash flow se lo descuenta a una tasa que represente el riesgo del negocio. Entonces, en base a esta fórmula, que es como se calcula cuánto vale un negocio, yo la puedo desglosar en 4 partes y decir que el valor de una empresa está determinado por el crecimiento en sus ingresos, que obviamente depende del mercado al que pertenece la empresa y de la cuota de mercado que tenga la empresa. Y bueno, esto obviamente que tiene mucho sentido, porque obviamente no es lo mismo el crecimiento en los ingresos que va a tener una empresa como, no sé, como Tesla, como Apple, como Google, como Microsoft, como Nvidia, como Spotify. O sea, si pensamos, por ejemplo, en las empresas tecnológicas, empresas como Amazon, empresas como Alibaba, son empresas
que están creciendo, pero que no solo está creciendo la empresa, sino que está creciendo el mercado al que pertenece la empresa, porque se está incorporando gente nueva a esos mercados como consumidores. Entonces, claramente, ese tipo de empresas va a tener un crecimiento en sus ingresos bastante más superior al que tienen empresas como, por ejemplo, McDonald's o Coca-Cola, por ejemplo, que son empresas que están en sectores muy maduros, que si uno mira el balance, se da cuenta de que sus ingresos no crecen desde hace más de 5 años, y con justa razón, porque son empresas que ya no tienen lugar para expandirse geográficamente, ya están en un sector que está sumamente saturado de competidores, que la empresa ya está en todo el mundo, no hay país al que se pueda ir, salvo Corea del Norte, por ejemplo, que no creo que quieran irse ahí. Entonces, son empresas Coca-Cola y McDonald's que, a mi juicio, yo no entiendo por qué la gente las sigue comprando. Entiendo que debe ser porque reparte muchos dividendos, pero si yo quiero una empresa cuyos ingresos estén creciendo, la verdad que no son las mejores, o sea, más vale tengo que ir a otros sectores. Entonces, el crecimiento en los ingresos depende mucho de las ventajas competitivas de la empresa, pero también del sector al que pertenece la empresa. Después, los márgenes de rentabilidad operativa, que como dice acá Damodaran, están determinados por el pricing power y la eficiencia en costo, o sea, el poder de fijación de precios y la eficiencia en los costos de la empresa es lo que determina los márgenes de rentabilidad. Acá hay un libro muy bueno, que es este, que se llama Invirtiendo en Calidad, porque uno me puede preguntar, bueno, a ver, ¿a qué te referís con pricing power? O sea, ¿a qué te referís con que la empresa tenga poder de fijación de precios? ¿A qué te referís? O sea, ¿cómo se consigue el poder de fijación de precios? ¿Cómo se consigue la eficiencia en costo? Bueno, este libro, Invirtiendo en Calidad, la verdad que explica muy bien este tipo de cuestiones cualitativas de las empresas. Y bueno, yo lo leí hace un tiempo y me hice como este mapa medio resumen, así que podemos aprovecharlo. Obviamente que, como dice acá, la capacidad de fijación de precios depende mucho de la fortaleza de la marca. O sea, una empresa como Apple puede fijarle precios a sus clientes. O sea, una empresa como Apple puede venderle un celular a sus clientes a $1000, siendo que hay empresas como Xiaomi, por ejemplo, que vende celulares muy buenos, que técnicamente son casi equivalentes a los iPhones y que valen un 20% o un 40% de lo que vale un iPhone. Y sin embargo, muchísima gente prefiere pagar $1000, lo que vale un iPhone, y no $300, $400 que puede salir un Xiaomi, cuyas características son casi iguales y les permite hacer prácticamente lo mismo. ¿Por qué no lo hacen? Porque Apple tiene poder de fijación de precios. Les puede imponer precios a sus clientes porque tiene una marca muy fuerte. Y bueno, como dice acá, también hay que tener en cuenta que la capacidad de fijación de precios puede ser más conjetural que real. O sea, se habla mucho de ella, pero se consigue pocas veces. Eso también es cierto. O sea, por ejemplo, una marca como Sony, yo puedo decir que Sony es una marca reconocida internacionalmente, o sea, líder en el mundo de los videojuegos, en el mundo de la electrónica. Pero sinceramente, si yo voy a un lugar a comprar un televisor, me da lo mismo comprar un Sony que comprar un Samsung. O sea, no voy a estar dispuesto a pagar mucho más por un televisor Sony si puedo comprar un Samsung que la verdad es que me da las mismas características. Increíblemente, con Apple no pasa. O sea, las características de un teléfono de Apple son muy parecidas a las de los de gama más alta de Samsung o los de Xiaomi también, y sin embargo la gente está dispuesta a pagar mucho más por un teléfono de Apple. Y eso es por esto que dice acá abajo. O sea, esta capacidad refleja el beneficio subjetivo, o sea, el beneficio percibido que los clientes tienen con respecto a los productos y servicios de la empresa en comparación con la competencia. Esto es muy importante. El poder de fijación de precios es algo subjetivo, es algo que la empresa tiene que construir con sus clientes, porque va a depender del beneficio subjetivo que el cliente sienta que la empresa le da. Y por eso dice, una empresa con esta capacidad debería mostrar amplios y estables márgenes brutos y márgenes operativos también, así como también obviamente un mayor aumento de los mismos, o sea, un aumento de los márgenes. Acá yo puse como ejemplos Hermes o L'Oréal. Si uno mira, por ejemplo, una empresa como L'Oréal y mira el balance de L'Oréal, el margen bruto entre lo que ingresa por ventas de productos y en lo que cuestan los productos, el margen bruto de rentabilidad de L'Oréal es del 80%. O sea, es
increíble el margen de rentabilidad que tiene una empresa como L'Oréal. Ahora bien, cuando uno va al balance y mira lo que gasta L'Oréal en marketing, ese 80% de ganancia que obtiene al principio se reduce a 15% de ganancia operativa cuando le quitamos los costos que L'Oréal insume para el marketing de la marca. O sea, increíble obviamente cómo L'Oréal gasta en marketing para justamente crear esta imagen de marca, crear esta imagen de calidad, crear esta imagen de diferenciación con respecto a la competencia en una industria que está sumamente saturada. Y por eso es que un 15% de rentabilidad es muchísimo en una industria como la de L'Oréal, en la cual la mayoría de sus competidores obtienen márgenes de rentabilidad de un dígito. Y L'Oréal obtiene márgenes más o menos de un 15%, que es muchísimo. Y eso se debe justamente a que tiene poder de fijación de precios. Entonces, bueno, como dice Damodaran, márgenes operativos. O sea, si la empresa tiene poder de fijación de precios y eficiencia en costos, los márgenes operativos van a ser grandes. Acá, obviamente, yo le puse lo de los costos bajos. Lo que dice básicamente acá es que la idea de los costos bajos tiene que ser una idea que atraviese a toda la organización. O sea, es la gerencia la que tiene que encargarse de que todos los procesos de negocios, en todos los segmentos de negocios, se intente bajar los costos en todo lo posible. Por eso los ejemplos que puse acá son empresas como Walmart, Ryanair, IKEA, que justamente su principal característica es costos bajos. O sea, este tipo de empresas logran mantener costos bajos, pero porque ya desde la gerencia se insiste y se actúa para que los costos en toda la línea de producción, en toda la distribución de servicios, se mantengan lo más bajos posible. Entonces, las empresas que logren este tipo de ventajas competitivas van a mantener altos márgenes de rentabilidad que van a influir positivamente en las ganancias de la empresa y obviamente en el valor de la empresa. Después, en tercer lugar, está la eficiencia de las inversiones. Obviamente, esto depende también mucho de la gerencia. O sea, la pregunta que yo acá tendría que hacerme es, cada dólar invertido por la empresa, ¿cuánta ganancia me genera? Más o menos para saber qué tan eficiente son las inversiones de la empresa. Para esto hay varios ratios que se utilizan: el retorno sobre el capital invertido, el retorno sobre el equity, el retorno sobre los activos. O sea, hay varios ratios que se utilizan para ver la eficiencia sobre las inversiones. Acá influye muchísimo la gerencia. Y bueno, y es algo que uno puede averiguar bien cómo es al analizar un poco el estado financiero de la empresa, y sobre todo mirar mucho, ver quiénes son los gerentes, qué trayectoria han tenido. Entonces, bueno, como última variable del valor de una empresa está el riesgo, que está acá abajo, que depende de dos variables. Una es la tasa libre de riesgo y otra es la prima de riesgo de mercado. La tasa libre de riesgo es algo obvio porque como yo estoy asumiendo riesgo, lo mínimo que le voy a exigir a la empresa que me dé de ganancia es la tasa libre de riesgo. Entonces va incorporada acá en el costo del capital. Y en segundo lugar está la prima de riesgo de mercado, que ya les hablé de ella en informes anteriores, que vendría a ser la rentabilidad que yo como accionista o yo como deudor le exijo a la empresa para verme compensado por el riesgo que estoy asumiendo. O sea, en esa prima de riesgo de mercado, en esta prima de riesgo del equity, en ese número debería estar condensado el riesgo por estar invirtiendo en ese sector, en esa industria y en esa empresa. O sea, no sé, por ejemplo, en ese numerito que yo voy a poner en la prima de riesgo de mercado debería estar condensado el rendimiento que yo le exijo a la empresa por estar invertido en el sector de tecnología de la información, en la industria de semiconductores y en Nvidia, o en Intel, o en Qualcomm. O sea, todo eso debería estar condensado en la prima de riesgo de mercado, que vendría a ser el rendimiento que yo le exijo a la empresa para verme compensado por todos esos riesgos. Entonces, así es como se calcula el valor de una empresa, con todas estas variables. Entonces, ¿qué es lo que dice Damodaran? ¿Qué pasa cuando la tasa de interés me sube? Puede subir por dos razones. Puede subir, número uno, porque la economía está creciendo más rápido de lo esperado. Entonces, ¿qué me dice Damodaran? Eso, por supuesto, me afecta la tasa libre de riesgo y me pega acá, me hace subir
la tasa libre de riesgo, pero como dice Damodaran, también me hace subir el crecimiento en los ingresos. Entonces, como él muestra acá, si el crecimiento económico es mayor al esperado, eso quiere decir que me va a afectar negativamente la evaluación de la empresa, porque me va a subir la tasa de los bonos y por lo tanto la tasa de descuento acá me va a subir, pero me va a subir más que proporcionalmente el crecimiento en los ingresos y los márgenes de rentabilidad, porque si tengo una empresa que tiene costos fijos, al aumentar las ventas, al aumentar los ingresos, yo puedo mejorar los márgenes de rentabilidad. Entonces, ¿qué dice Damodaran? Si estas tasas que están subiendo ahora están subiendo porque la Fed mejoró las perspectivas de crecimiento económico y Estados Unidos va a crecer más de lo esperado, eso no me debería preocuparme a mí si estoy comprado en buenas empresas, porque es verdad, me va a subir la tasa con la que yo voy a descontar los flujos, pero la parte de arriba, o sea, la parte de los flujos, me va a aumentar más que proporcionalmente, porque van a aumentar los ingresos de las empresas y posiblemente también me aumenten los márgenes de rentabilidad de la empresa. Entonces, el valor del accionista, el valor del negocio va a aumentar más. Entonces, en ese sentido, yo tengo que ver esto como algo positivo. Ahora bien, ¿qué dice Damodaran? Dice que hay una segunda causa, que es una mayor inflación esperada para los próximos años. En ese caso, ahí obviamente también me sube la tasa libre de riesgo, porque me sube el bono a 10 años, pero como dice acá Damodaran, también me sube la prima de riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque me genera más incertidumbre, porque la inflación es un ruido sobre los precios. Y tengan en cuenta que la inflación destruye el valor de las empresas. Eso está muy bien explicado en este paper de Pablo Fernández que se llama La inflación disminuye el valor de las empresas. Este paper se puede encontrar gratuitamente, lo buscan acá en Google, está en castellano y es muy interesante, son 11 páginas apenas. Y en este paper Pablo Fernández demuestra cómo la inflación destruye el valor de las empresas y a nosotros los argentinos nos tiene que afectar porque justamente en este paper Pablo Fernández utiliza un ejemplo de una empresa argentina con una española. Él hace un ejemplo diciendo, bueno, vamos a suponer que hay dos empresas absolutamente iguales, pero una está en Argentina y una está en España. Una tiene una inflación del 2% y la Argentina tiene una inflación del 25%, me parece que dice, porque fue más o menos en 2019 la última vez que lo actualizó, pero bueno, utilizan, me parece, una inflación del 25%, y él lo que muestra es que exactamente la misma empresa, con los mismos ingresos, vale más en España que en Argentina, porque en Argentina, al haber más inflación, los ingresos nominales de la empresa argentina son mayores, y el gobierno se lleva una mayor cantidad de dinero en concepto de impuesto a las ganancias. Entonces lo que dice Pablo Fernández es que por más que las dos empresas sean iguales y que las ganancias, los ingresos de las empresas hayan sido iguales, cuando vamos a la parte de los impuestos, el gobierno argentino se lleva una mayor cantidad de impuestos de lo que se lleva el gobierno español y por lo tanto la empresa argentina termina valiendo menos. Entonces él concluye esto, o sea, él muestra con números que la inflación destruye o disminuye el valor de las empresas. Bueno, y eso es lo que vemos acá. O sea, por esa razón es que yo como inversor exijo una mayor prima de riesgo de mercado, porque voy a ver más volatilidad y no sé si la empresa va a ser capaz de compensar con mayores ingresos la mayor inflación esperada. Entonces, ¿qué dice Damodaran? Dice que obviamente me da un mayor crecimiento en los ingresos, pero obviamente de manera nominal, y me dice, sin tener pricing power, o sea, sin tener poder de fijación de precios, los márgenes de rentabilidad van a caer. Pero, si, como pone acá entre paréntesis, si la empresa tiene pricing power, los márgenes de rentabilidad se van a mantener estables. O sea, si hay una mayor inflación y la empresa tiene pricing power, no debería ser mayor preocupación. La empresa va a trasladar a los clientes el mayor precio y los clientes lo van a pagar. Si la empresa no tiene pricing power porque no tiene ventajas competitivas, entonces en este caso los márgenes van a disminuir y eso le va a pegar negativamente al valor de las empresas. Entonces él hace como esta conclusión diciendo, bueno, si las tasas están subiendo porque se viene un mayor crecimiento real en la economía, entonces lo que va a pasar es que la tasa libre de riesgo va a subir en ambos casos. O sea, tanto si hay un mayor crecimiento esperado como si hay una mayor inflación, lo que vamos a ver es que la tasa libre de riesgo en ambos casos va a subir. Prima de riesgo de mercado,
no debería verse afectada si es que efectivamente va a haber un mayor crecimiento, o sea, que las tasas están subiendo porque va a haber un mayor crecimiento. Ahora, si las tasas están subiendo porque va a haber una mayor inflación, lo que dice acá es que la prima de riesgo de mercado puede subir porque se incrementa la inflación, pero una mayor inflación es casi siempre más volátil, porque justamente una mayor inflación provoca que la prima de riesgo de mercado sea más volátil en esos casos que en los casos donde hay baja inflación. Y sabemos que una prima de riesgo de mercado más volátil le pega negativamente al valor de las empresas. Bueno, en cuanto a los crecimientos en los ingresos, lo que dice es que cuando justamente si las tasas estuvieran subiendo porque hay un mayor crecimiento esperado, vemos que el crecimiento de los ingresos dice que va a incrementarse porque justamente va a haber un mayor crecimiento económico y obviamente que se va a incrementar más todavía en aquellas empresas que sean económicamente dependientes, o sea, en aquellas empresas que sean cíclicas, que se muevan con el ciclo económico, y además está a decir que empresas tecnológicas y empresas de consumo discreto son empresas cíclicas, son empresas que suelen moverse con el ciclo económico. Lo del año pasado fue una excepción, porque a pesar de que hubo recesión y las empresas tecnológicas anduvieron muy bien, fue en realidad porque las características propias de lo que pasó el año pasado justamente beneficiaron a estas empresas, pero no es lo normal, fue una gran excepción lo que pasó el año pasado. Bueno, obviamente si lo que hay es más inflación, el crecimiento en los ingresos se produce, pero justamente porque la inflación le provoca un viento de cola que le agrega obviamente un mayor crecimiento al crecimiento real. O sea, los ingresos van a crecer nominalmente porque hay más inflación. Obviamente los márgenes operativos, en caso de que lo que estemos viendo sea un mayor crecimiento económico, lo que dice es que se incrementa, porque se incrementa el consumo y la demanda que empuja los precios al alza, en el caso de que sean empresas cuyos productos y servicios sean demandados. Y los márgenes operativos, como decíamos recién, en los casos donde hay una mayor inflación, para las compañías que tienen poder para traspasar los precios de la inflación a los consumidores, los márgenes se mantienen estables, pero para las compañías sin pricing power, los márgenes decrecen y ya sabemos que eso le pega negativamente a su valor. La eficiencia en las inversiones dice que mejora, porque dice que la misma inversión produce mayores ingresos y mayores ganancias. En el caso de que haya una mayor inflación, en este caso la eficiencia no cambia, no hay un efecto en términos reales, pero en términos nominales las compañías parecen ser más eficientes, pero en realidad lo que pasa es que se incrementan sus ingresos nominales y cuando uno lo mira en términos reales no pasa tanto. Y bueno, concretamente sobre el valor de la empresa, cuando hay un mayor crecimiento económico real, lo que dice Damodaran es que es más probable que sea positivo para el valor de las empresas, un mayor crecimiento real. Los inversores van a demandar mayores tasas de retorno, lo cual es negativo. Obviamente, si yo estoy viendo que la empresa mejora y va creciendo y la economía va bien, voy a tender a querer demandar más rendimiento por parte de la empresa, que la empresa trate de hacerlo lo mejor posible. Eso va a ser negativo porque me va a incrementar la prima de riesgo de mercado. Pero las mayores ganancias y los cash flow pueden más que compensar el efecto de los inversores que se van a poner más codiciosos. Ahora, ¿qué pasa en los casos donde hay más inflación? Lo que dice Damodaran es que el valor de la empresa es que es más probable que sea afectado de manera negativa, porque en este caso los inversores también van a demandar una mayor tasa de rendimiento y obviamente mientras que los ingresos van a crecer, los menores márgenes pueden provocar que las ganancias sean menores. O sea, puede ser que los ingresos crezcan en términos nominales, pero como los márgenes de rentabilidad pueden ser afectados por la inflación y pueden llegar a caer, entonces eso podría trasladarse a un mayor crecimiento, pero menores márgenes de rentabilidad y por lo tanto un menor cash flow y un menor valor para la empresa. Entonces, conclusión de esto: si las tasas suben más por crecimiento económico que por inflación, las empresas tecnológicas y las de consumo van a tener un gran año. Si las tasas suben más por inflación que por crecimiento económico, las empresas tecnológicas y de consumo van a tener un año más volátil, pero no necesariamente va a ser un año bajista, porque la mayoría de las empresas tecnológicas y de consumo
de las que solemos hablar en estos informes tienen pricing power. Entonces van a ser capaces de defenderse en caso de que esté aumentando la inflación en Estados Unidos. O sea, no creamos que si la inflación empieza a ser más alta en Estados Unidos nos vamos a salvar de eso invirtiendo en bancos y empresas energéticas. Porque la inflación disminuye el valor de las empresas, como decía Pablo Fernández, sin importar el sector al que pertenecen. Y solamente se van a poder proteger de la inflación aquellas empresas que tengan pricing power, que puedan trasladar la inflación a sus clientes y que puedan mantener altos márgenes de rentabilidad. Entonces, bueno, para terminar con esto, si las tasas continúan subiendo, seguramente vamos a ver volatilidad y veremos caídas temporales en acciones, sobre todo en acciones de sectores en crecimiento, como el tecnológico, como el de consumo, incluso en casos en que las tasas suban por un mayor crecimiento económico, que eventualmente va a terminar beneficiando a las empresas. Pero claro, al principio, si las tasas siguen subiendo y efectivamente subían porque va a haber un mayor crecimiento económico, eso en un principio no lo sabemos. O sea, digamos, el mercado en un principio no sabe si la suba de las tasas que estamos viendo ahora se produce porque va a haber un mayor crecimiento económico o porque va a haber una mayor inflación. O sea, el mercado va a tratar, por supuesto, de anticiparse. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta si efectivamente las tasas están subiendo porque la economía va a crecer más que lo esperado o si la inflación va a ser más que lo esperado? Y nos vamos a dar cuenta cuando vengan los balances de las empresas y cuando vengan los datos de inflación. O sea, yo veo ahora que las tasas están subiendo. Veo que hay mucha volatilidad en el mercado. Entonces, si efectivamente las tasas están subiendo porque va a haber un mayor crecimiento económico y no va a haber tanta inflación como la que se espera, recién me voy a dar cuenta cuando vengan los balances de las empresas y vengan con mayores ganancias de lo esperado y la inflación venga en menor a lo que estaba esperando el mercado. Entonces, en el caso contrario, obviamente, si lo que está pasando es que efectivamente está empezando a haber más inflación y eso le pega negativamente al valor de las empresas, lo que va a pasar es que eventualmente en el futuro, cuando empecemos a ver los balances de las empresas, vamos a ver que los márgenes de rentabilidad de las empresas bajan, que la inflación empieza a dar valores más altos, y ahí recién nos vamos a dar cuenta que esta suba de las tasas es por una mayor inflación. En este momento yo no tengo información como para saber si es por uno o por lo otro. O sea, no sé si es porque se espera mayor inflación o porque se espera mayor crecimiento económico. Yo creo que es porque se espera mayor crecimiento económico y que la inflación va a ser más alta, pero no tanto como se teme. O sea que yo creo que el efecto va a ser netamente positivo para las empresas. Y estoy invirtiendo en base a eso. Pero no lo voy a saber hasta meses más adelante, cuando efectivamente lleguen los balances de las empresas. Si vemos que las ganancias de las empresas siguen creciendo y que los márgenes de rentabilidad se mantienen estables o incluso crecen, bueno, entonces efectivamente lo que se ha visto es un mayor crecimiento económico del esperado y la inflación se ha mantenido relativamente controlada. Si pasa lo contrario, empezamos a ver que las ganancias vienen menor a lo esperado y las ventas empiezan a defraudar y la inflación en el dato que publica el gobierno empieza a subir y bueno, entonces efectivamente las tasas venían subiendo porque se esperaba una mayor inflación, pero por ahora no tenemos forma de saberlo. Lo único que quiero que quede claro es esto: si invertimos en empresas de buena calidad, en empresas que tienen ventajas competitivas, entonces si hay una mayor inflación, por lo menos vamos a estar en buenas empresas que nos van a proteger. Por último, quiero hablar brevemente de empresas value con empresas growth, que ya estoy cansado de hablar siempre de lo mismo. Como siempre mostramos, este es el cuadro de los sectores del mercado: el sector tecnología de la información, comunicaciones, consumo discreto y también podríamos incluir salud. Son sectores considerados growth, sectores en crecimiento. El resto son considerados sectores value. Así que cuando yo hable de growth, hablo principalmente de tecnología, comunicaciones, salud y discrecional, consumo discrecional, y el resto cuando hable de acciones value. Bueno, obviamente se dice que hay que pasarse a sectores value porque las tasas están subiendo y los sectores growth en crecimiento ya no van a ser tan buenos como lo eran. Lo que quiero mostrar principalmente es esto: si tomamos desde el 23 de marzo del año pasado y agarramos el índice mundial growth y lo dividimos por el value, nos da una relación que justamente, como dice acá, cuando el índice está subiendo quiere decir que growth está subiendo más que value y cuando baja quiere decir que value está teniendo un mejor rendimiento que growth. Hasta ahora vemos que ha subido, ha venido con algunas contratendencias,
pero que en general está positivo, y esto es típico de finales de mercados alcistas. Esto no es algo típico del principio de un mercado alcista. Esto es lo típico de un principio de un mercado alcista. O sea, cuando arrancan los mercados alcistas, como puede ser el de 2002 y el de 2009, lo que vemos es que value lo hace mejor que growth. ¿Por qué? Porque las empresas value suelen ser empresas que confían más en el apalancamiento bancario y por lo tanto son empresas que durante las crisis tienen más problemas financieros y suelen caer más que proporcionalmente que aquellas empresas que tienen menos deuda, que en general son empresas que están en crecimiento. Entonces, como las empresas value suelen arrancar más de abajo, cuando arranca el mercado alcista suelen tener mejor rendimiento que las empresas growth, o sea, las empresas tecnológicas de consumo. Entonces, esto es lo que vemos en ambos casos en el mercado alcista que inició en 2002 y en 2009. Las empresas growth tuvieron un peor rendimiento relativo que las empresas value en ambos casos. Ahora estamos viendo esto. O sea, si el año pasado hubiera comenzado un nuevo mercado alcista, lo que deberíamos haber visto es algo más parecido a esto. Las value performando mejor que las growth. Y vimos esto. Así que me parece a mí que, como conclusión, puedo decir que estamos en la parte final de un mercado alcista. Los rendimientos de estas etapas suelen ser muy buenos para las acciones, gracias a que el sentimiento inversor gradualmente se va tornando más y más positivo hasta que llega la euforia. Las empresas growth son las que obtienen los mejores rendimientos en esta etapa. Siempre hay contratendencias, esto que vemos acá pasa, siempre pasaba acá incluso, siempre hay contratendencias, siempre va a haber momentos donde las value, las bancarias, las petroleras, las industriales van a obtener mejores rendimientos, pero son la excepción y no son la regla. Mientras haya preocupaciones persistentes, las acciones tienen márgenes para subir, por supuesto. El peligro llega cuando casi no hay gente preocupada y no hay gente precavida, sino que lo que hay es miedo de quedarse afuera. Ahí es cuando yo voy a tener miedo. Cuando los demás tengan miedo de quedarse afuera, yo voy a tener miedo de seguir adentro. Y por último, quiero recomendar prudencia y humildad. O sea, los mejores rendimientos en las inversiones bursátiles son obtenidos por quienes mantienen la cabeza fría y no dejan que sus emociones los lleven a creer que pueden predecir el mercado a corto plazo, yendo de una acción a otra con el objetivo de capturar un gran número de pequeños rendimientos. Porque para hacer eso de manera exitosa, la persona tendría que ser capaz de predecir de manera correcta la mayoría de los pequeños movimientos que realizan las acciones a corto plazo. Los cuales, o sea, esos rendimientos, ya lo dije varias veces, depende del azar y de la emocionalidad de los inversores, que son imposibles de predecir, a menos que la persona cuente con algún sistema matemático complejo como los que tienen los fondos quant más exitosos como Medallium, como ya he hablado en informes anteriores. A ver, o sea, como conclusión, o sea, creer que se puede predecir exitosamente el comportamiento del mercado a corto plazo, utilizando para eso información pública que está al alcance de todos, implica ser un poquito ingenuo con cómo funcionan los mercados. Y por eso es que yo recomiendo enfáticamente tratar de no hacerlo. A ver, más bien, antes que hacer eso, prefiero que utilicemos el tiempo en comprar buenas empresas con poder de fijación de precios, con gerentes que mantienen los costos bajos y que invierten los recursos de manera muy eficiente, en empresas que tienen marcas con buena reputación y con negocios que pertenecen a sectores que están creciendo. Eso es 1000 veces más útil. Y bueno, obviamente, pregunta, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que analizar sectores, industrias y empresas, hay que buscar cuáles son sus cualidades, qué los distingue de las demás. Y a ver, acá no hay mucha excusa, o sea, los balances están gratis en internet. Aún así, muy pocos los leen. Entonces mi pregunta es, a ver, ¿quieren invertir? A ver, ¿queremos invertir sabiendo algo que casi nadie más sabe? Bueno, agarremos los balances. Porque les aseguro que muy poca gente se toma el trabajo de leerlos. Y entonces ahí uno sabe cuáles son las características de la empresa y puede operar en el medio de la emocionalidad que hay día a día en el mercado. Pensemos, por ejemplo, para terminar, en lo que pasaba hace un año. Amazon, por ejemplo. Amazon, una empresa que tenía miles de millones de dólares en caja,
que tenía caja neta positiva, cayó 25% en esta baja. 25% cayó Amazon en esta baja, cuando era obvio que iba a ser una de las principales beneficiadas por la pandemia. O sea, Amazon en este contexto, cuando todos estaban muy desesperados, caía 25%. Era una empresa que tenía decenas de miles de millones de dólares en caja, que tenía muy poca deuda, que tenía todo preparado para hacer frente a las demandas que iban a venir por las cuarentenas, que ya las estábamos viendo en el mundo, en otros lados del mundo en ese momento. O sea, era una empresa que tenía toda la logística, toda la infraestructura, y sin embargo cayó 25%. Si hubiéramos comprado en ese momento, hubiéramos ganado más de un 100%, pero para eso tenemos que tener la cabeza fría, saber justamente cuáles eran las características de la empresa y saber justamente lo que estaba pasando, conocer el sector, y entonces podíamos comprar y obtener una ganancia de un 100%. Facebook lo mismo, Apple lo mismo. O sea, eran empresas que si uno conoce sus características, puede aprovechar los momentos de emocionalidad del mercado y terminar haciendo estas ganancias que las obtenés pocas veces en el mercado. Pero bueno, si somos capaces de hacer este tipo de esfuerzo, a la larga nos vamos a ver muy recompensados. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.